El título de este taller es Fuego extraño, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Es el mismo título del libro que Pastor John escribió en 2013. Aborda los peligros doctrinales y prácticos del movimiento carismático. Y mi propósito no es darte un resumen del libro, puedes leerlo y seguro le vas a sacar mayor provecho, hacer tus propias notas y seguramente vas a entenderlo más a detalle. Tampoco pretendo abordar cada detalle de las diferencias entre carismáticos y no carismáticos o entre cesacionistas y continuistas. De hecho, tengo una lista de recursos que puedo compartirte, lo podemos ver al final si quieres. También es un taller, así que con toda confianza al final, si tienes alguna duda, estoy aquí para servirte, no me voy a salir corriendo del taller. Si tienes alguna pregunta particular de lo que dije, por favor acércate, estoy para eso. Pero el propósito de este taller es darte una introducción teológica de los peligros del movimiento carismático para que fomentemos el discernimiento bíblico. Hablar de cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo para entonces detectar las falsedades del movimiento carismático y sepamos pensar bíblicamente acerca del tema. Y mientras preparaba el taller me hice un par de preguntas que pretendo usarlas como introducción, espero que te ayuden. Y la primera es, ¿cuál es la razón por la que Pastor MacArthur y cualquier otro pastor fiel decidiría batallar contra los errores de un movimiento en particular o señalar los errores de un movimiento en particular? Y la segunda pregunta es probablemente más fundamental, ¿quién es un carismático? Pero primero, ¿por qué señalar los movimientos y peligros de los errores, y peligros del movimiento carismático? Y la realidad es que si tienes convicciones bien arraigadas en la palabra de Dios, si tienes convicciones bíblicas sólidas y entonces tienes una cosmovisión bíblica, estás pasando tiempo en el texto, siendo informado por el texto y transformado por el texto, entonces vas a tener convicciones bien arraigadas en la Biblia y definitivamente eso va a regir la forma en la que piensas. Y entonces cuando observas cosas afuera que incluso se pueden llamar cristianas, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a discernirlas, vas a filtrar, vas a usar la palabra de Dios para decir, ok, esto es consistente con la palabra de Dios, esto no es consistente con la palabra de Dios, tienes que aplicarlo. Entonces, lo analizas a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque la inspiración de la palabra de Dios y su exposición fiel, entonces, hace que tengas una mente dispuesta a discernir lo que ves alrededor. Y esto aplica particularmente a que alguien que está en un púlpito quiera discernir los peligros que los movimientos presentan hacia una iglesia local. Entonces somos predicadores de la verdad y somos llamados a proteger el rebaño de Cristo con la verdad. Y por supuesto, no vas a centrar tu ministerio, si eres un pastor, en señalar los peligros, pero señalar los peligros es inherente a la labor del pastor y la exposición bíblica. Así que, por otro lado, estoy hablando de los pastores, pero por otro lado, no importa si eres un pastor o una oveja, el discernimiento es un mandato. Debes de aprender a discernir, debes de tener una mente bien informada por la palabra de Dios para saber qué es bíblico y qué no es bíblico. Porque al final del día, lo que es bíblico, lo que es verdadero, eso es lo que te va a transformar, eso es lo que te va a hacer más hacia la imagen de Cristo. Usando la analogía del alimento, el alimento sólido de la palabra es el que te va a nutrir. El alimento de comida chatarra no te va a nutrir. Aunque te encanten los rancheritos como a mí, no, eso es una fritura en México, perdón, tal vez no sirvió la analogía. Aunque te encarten las frituras o las papas fritas, no te va a nutrir como lo hace el alimento sólido. Entonces, debemos probar los espíritus, primera de Juan 4, debemos aprobar lo que es mejor, Filipenses 1 del 9 al 10. Y debido a que la Biblia es la lámpara a nuestros pies, debemos de rechazar aquello que opaca la luz de la Escritura. Así que la batalla por la verdad es constante y en realidad se remonta hasta el jardín del Edén. Satanás, el padre de mentira, quiere engañarte. Y uno de sus engaños más efectivos es disfrazarse de ángel de luz, presentando algo como verdadero o algo como bíblico, cuando verdaderamente no lo es o no proviene de Dios. Así que mientras me escuchas, he estado orando por ti y orando que hagas lo mismo, que disciernas,
que no solamente disiernas hacia afuera y entonces tomes tu Biblia y digas, no, todos esos movimientos son falsos, sino que también disiernas tu propio corazón, disiernas cómo es que la palabra de Dios está transformando tu propio corazón y al mismo tiempo disiernas lo que yo estoy diciendo. No compres así todo lo que estoy diciendo de inmediato, velo en el texto, porque eso es lo que verdaderamente te va a transformar y te va a edificar y te va a dar una cosmovisión bíblica, un marco de pensamiento bíblico. Así que filtra lo que digo, filtra lo que ves alrededor a la luz de la Escritura. Así que, volviendo a mi pregunta inicial, ¿qué motivó a Pastor John y qué motiva a todo creyente fiel a señalar los peligros del movimiento carismático? Bueno, es labor del pastor observar los peligros doctrinales y señalarlos. Si eres un pastor fiel, estudias la Escritura fielmente y la enseñas fielmente a tu congregación, entonces definitivamente lo que vas a hacer es señalar cuando hay un peligro. Por otro lado, es labor y responsabilidad de la oveja discernir que la enseñanza que escucha sea fiel a la Escritura. Típicamente tendemos a victimizar a la oveja, ¿no? Y decir, bueno, es que no podía hacer nada, ¿no? No, tiene la revelación de la palabra de Dios. Pastor Josías lo mencionó varias veces en su sermón. ¿Quiénes escuchan la voz del pastor? Sus ovejas. Entonces, las ovejas son responsables de escuchar y discernir lo que escuchan con la palabra en el púlpito de su iglesia, pero también, ustedes lo saben, ahora te puedes meter a internet y encontrar 300 sermones en un segundo. Y pon sermón de Juan 1, sermón de Santiago 1 y te encuentras lo que sea. Mi ánimo y mi exhortación es que no solamente disciernas bíblicamente, sino que te concentres en cómo la predicación de la palabra de Dios te edifica para ser de bendición en tu iglesia local. Así que eso a manera de introducción y aunque el tema se presenta a mucha discusión, debate y polémica, la cuestión en realidad no es ser polémico o combativo solo por serlo, es una cuestión de ser fiel a la palabra, ser fiel a la Escritura. Y la segunda pregunta es, y esto nos va metiendo un poco más a nuestro tema, es ¿quién es un carismático? ¿Quién es un carismático? Podría responderse de varias maneras, pero en pocas palabras, cuando uso el término carismático y cuando lo uso en este taller, me refiero a uno que cree que los dones milagrosos, como sanidades, profecía, lenguas, señales y milagros, continúan vigentes al día de hoy. Es decir, que el Espíritu Santo continúa capacitando a los creyentes para efectuar estas señales a la fecha. El término continuista también se aplica. Y hay que hacer una distinción muy, muy importante. En este movimiento, en el movimiento carismático, hay falsos maestros y otros que son nuestros hermanos. Hay falsos maestros y otros que son nuestros hermanos. Por tanto, no todo carismático, no toda persona que cree que los dones espirituales milagrosos están presentes al día de hoy, necesariamente es un falso maestro. Hay otros que creen eso y son nuestros hermanos. Y es muy importante al momento de ejercer discernimiento también saber distinguir con quién estás topándote. Si estás topándote con un falso maestro o es tu hermano que necesita ser informado mejor con la palabra de Dios y con quien puedes charlar y tratar de convencerle. Así que cuando hablo de los falsos maestros del movimiento carismático, como Cash Luna o Guillermo Maldonado, no lo estoy poniendo en la misma categoría que Wayne Grudem, por ejemplo, que es un continuista. ¿Sí me explico? Grudem cree que los dones milagrosos siguen vigentes, pero es mi hermano. Ama a Jesús, ama su palabra, ama su evangelio. Tengo, de hecho, amigos continuistas con quienes difiero, pero los amo y servimos al mismo Jesucristo. Los otros son mercaderes de la fe. Y obviamente el problema con los falsos maestros es que se disfrazan bien y por eso la importancia del discernimiento, de estar bien informados con la palabra y poder discernir. Así que mientras hago esto, mientras estoy señalando estos peligros del movimiento carismático, no lo hago poniendo en la misma categoría a los falsos maestros y a mis hermanos. Y habiendo dicho esto, eso no significa que suavizo lo que la Biblia dice. También hay razones exegéticas, bíblicas, teológicas de mucho peso para afirmar el cese de los dones milagrosos y espero introducir algunas de esas características esta tarde. Y también cuando hablo de este tema con mis hermanos, lo que quiero es convencerles. Si no pensara que la Biblia dice eso, no lo enseñaría. Entonces, es un ejercicio de discernimiento. Ahora,
Hay varias maneras también en la cual podríamos bosquejar este taller, pero debido a que el problema de la adoración falsa al Espíritu Santo está ligado a 4 componentes principales, a 4 elementos principales, vamos a estudiar 4 componentes de la adoración falsa al Espíritu para que conozcas la verdadera obra del Espíritu. 4 componentes de la adoración falsa al Espíritu para que conozcas la verdadera obra del Espíritu. Por supuesto, esta lista no es exhaustiva, pero no solamente quiero ver el peligro, sino también que vean cómo es que el Espíritu Santo verdaderamente obra de nuevo para adorar correctamente a Dios mediante la obra de su Espíritu. 4 componentes de la adoración falsa al Espíritu para que conozcas la verdadera obra del Espíritu. La adoración falsa al Espíritu, y voy a enumerar los 4 para que lo tengas en mente y después lo vamos a ir repitiendo. La adoración falsa al Espíritu, 1, desprecia la deidad del Espíritu. 2, desprecia la singularidad del libro de Hechos. 3, desprecia los milagros genuinos. Y por último, desprecia la autoridad de la Escritura. Y quisiera que nos enfocáramos honestamente en un solo pasaje y estar cavando las profundidades de ese pasaje, pero debido a que es un taller con un tinte un poco más teológico y tiene tantas ramificaciones, vamos a estar en varios pasajes, pero de nuevo, mi propósito es darte esta introducción teológica para que estés familiarizado con el tema y entonces puedas ejercer discernimiento. ¿Ok? Bueno, listos. Primer componente de la adoración falsa al Espíritu es que la adoración falsa al Espíritu desprecia la deidad del Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza impersonal manipulable. Hechos 5 del 1 al 11 es una porción clave en esta discusión. Si lo quieren buscar, Hechos 5 del 1 al 11. Y no podemos estudiar todo el texto a detalle, como decía, pero en el contexto del pecado de Ananías y Zafira, mira cómo Pedro llama al Espíritu Santo. Hechos 5, versículo 3, dice: Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿A quién le está mintiendo Pedro entonces? Al Espíritu Santo. Versículo 4, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Una pausa ahí. El texto, por supuesto, aquí Pedro está infiriendo que no era necesario que Ananías y Zafira vendieran el terreno, no era un mandato que lo hicieran, era algo que lo hicieron por celos a Bernabé. Y luego, dice el texto, versículo 4, ¿no has mentido a los hombres sino a quién? Sino a Dios. ¿Y a quién dijo en el versículo anterior a quién habían mentido? Al Espíritu Santo. Continúa el texto, versículo 9, después de hablándole a Zafira, miren ahí abajo, versículo 9, entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies del que sepultaron tu marido están a la puerta y sacarán también a ti. El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu del Señor. Es consistente en el texto, explícito en el texto, pero no solo es consistente en el texto en términos de la deidad del Espíritu, sino también en la teología de Lucas y Hechos. Ustedes saben, Lucas es el mismo autor de los 2 libros, 2 tomos, el Evangelio y Hechos, y desde el inicio de Lucas, él habla mucho del Espíritu Santo. De hecho, capítulo 1, versículo 35 de Lucas, dice que el Espíritu Santo viene sobre María. Después Lucas 1:41, Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Después Jesús regresa del desierto en el poder del Espíritu Santo, Lucas 4:14. Y después Jesús afirma en Lucas 4:14, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, el Espíritu Santo indudablemente es Dios por varias razones en el argumento de Lucas y Hechos, porque produce vida, llena, obra conforme a su voluntad, empodera al Mesías, y el resto del Nuevo Testamento es consistente con esto. El Espíritu es el Espíritu de Dios, 1 Corintios 3:16, y Romanos 8:9 dice lo siguiente: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces Pablo, de la misma manera que lo hizo Pedro anteriormente, es consistente. Habla del Espíritu, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Lenguaje paralelo, afirmando la deidad del Espíritu. Entonces,
Afirmamos la deidad del Espíritu, pero no nos quedamos ahí. Eso debe de impactar nuestra práctica. Una reacción adecuada entonces a la grandeza del Espíritu y a su gloria, a su deidad, es adorarle y alabarle porque Él es digno, temblar ante su presencia, vivir en santidad sabiendo que Él nos ha sellado, que está con nosotros todo el tiempo. Cualquier práctica entonces o doctrina que ataque la deidad del Espíritu Santo debe de ser contundentemente rechazada. Y el Espíritu Santo nunca producirá una obra contraria a su carácter. Y debido a que Él es fiel, entonces el Espíritu Santo nunca producirá una obra contraria a la palabra que Él mismo ha inspirado. Así que atribuir prácticas desordenadas al Espíritu Santo es una blasfemia. Hablar de cuestiones como el ladrido del Espíritu, dar órdenes al Espíritu Santo o decir que el Espíritu me dijo, llena el espacio y no citar un versículo, eso es un atentado directo en contra de la deidad del Espíritu. Pasearse de manera frenética en el escenario, estar fuera de control, eso es blasfemo. Y tú puedes ver en YouTube montones de obras falsas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Mi punto no es enumerarlas aquí todas. Pero lo que quiero decir es que no puedes manipular al Espíritu Santo. Él es Dios. No puedes manipular su voluntad. No puedes hacer sentir la presencia del Espíritu armando un show. Si bajas las luces, pones un pianito de fondo, creas una atmósfera para manipular emocionalmente a las personas para que la gente pueda sentir el Espíritu o lo que sea, pero en realidad no es el Espíritu Santo. El peligro de atribuir al Espíritu Santo una obra falsa es que desprecia su verdadera obra, desprecia su deidad. Y tal vez me dices, oye, ya me dijiste que es la obra falsa del Espíritu Santo, ¿cuál es la verdadera? Puedes comenzar simplemente con el fruto del Espíritu. ¿Quieres ver una iglesia, un creyente dominado, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo? Definitivamente no va a estar ladrando en el Espíritu. Lo que va a estar haciendo es andando, según Gálatas 5:16, andando por el Espíritu y no cumpliendo los deseos de la carne. Versículo 22. Y entonces, si le preguntas a Pablo, ¿cómo sé a alguien que anda en el Espíritu? Versículo 22. El fruto del Espíritu es, y seguro se lo saben de memoria, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y el punto de que contra tales cosas no haya ley en el contexto de la carta a los Gálatas es que esas cosas no se pueden fingir. Tú puedes fingir obedecer la ley. Tú puedes circuncidarte y creer que eres salvo. Y Pablo dice, no, contra estas cosas no hay ley. Tú no puedes fingir andar en el Espíritu. O tienes el Espíritu o no. O el Espíritu te domina o no. Tal vez de vez en cuando puede ser amoroso, gozoso, pero de manera consistente y una vida transformada a la luz de este fruto es imposible sin el Espíritu Santo. Y entonces quieres ver una persona, una iglesia llena del Espíritu Santo, ahí está, el fruto de su Espíritu. El fruto no se puede fingir. El fruto está o no está. Y no lo puedes fabricar. No nace de ti, proviene de Él. Después, más adelante, Pablo dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, versículo 25, por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos por el Espíritu. Entonces, caminar en obediencia genuina a la palabra de Dios, una vida transformada desde el corazón hacia la imagen de Cristo, esa es la verdadera obra del Espíritu. Ahora, una breve exhortación. La teología correcta tampoco es sinónimo del fruto del Espíritu. Debes comenzar con una sana doctrina, y está bien, pero no puede quedarse ahí. Si ni siquiera puedes charlar amablemente con tus hermanos el domingo, no importa que te sepas de memoria los cánones de Dort. Si ni siquiera puedes servir al hermano más necesitado de la iglesia, no importa que puedas recitar la doctrina de Juan Calvino. La realidad es que no importa cuánta Biblia te sepas de memoria, si no eres capaz de amar a tus hermanos. Entonces, la verdadera obra del Espíritu se observa como cuando la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu, y el Espíritu que mora en ti, toma esa palabra y entonces cambia tu corazón para que te parezcas más al Mesías que obró a través de la obra del Espíritu, Jesucristo. Como decía, la obra del Espíritu no puede fabricarse ni manipularse. No puedes armar un ambiente para que el Espíritu Santo venga u obre. No está a tu voluntad, Él es Dios.
Así que ese fue el primer componente de la adoración falsa al Espíritu, que es que desprecia la deidad del Espíritu. Y vamos ahora al segundo componente, y es que desprecia la singularidad del libro de Hechos. Desprecia la singularidad del libro de Hechos. Y vamos a ver brevemente aquí en este contexto qué significa ser un apóstol, por qué hacían milagros, etcétera, ¿no? Pero el libro de Hechos es un libro muy particular, como dije, escrito por Lucas. Lucas escribió los 2 tomos, el primero su Evangelio, el segundo el libro de Hechos, y lamentablemente es muy mal interpretado para apoyar prácticas erróneas en el movimiento carismático. Hechos narra el nacimiento de la iglesia y es la continuación de la primera obra de Lucas, y mi objetivo en este punto es mostrarte por qué es singular, por qué el libro de Hechos es tan particular y por qué es imposible de replicar. ¿Por qué no eres llamado a replicar o revivir el libro de Hechos? Porque constantemente el movimiento carismático afirma cuestiones como traigamos un nuevo Pentecostés. O ves tú el anuncio, tal profeta o apóstol, voy a hablar de eso en un momento, viene y estamos listos para un nuevo Pentecostés. Y pretendo demostrarte a la luz del libro de Hechos por qué es imposible replicar Pentecostés, porque segundo, si intentas replicarlo, lo más seguro es que lo estás falsificando, y tercero, porque es único en el periodo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Primero, ¿por qué es imposible replicar el libro de Hechos? Primero, por su género literario. Segundo, por la intención del autor. Y tercero, por el tipo de eventos que narra. Género literario, intención del autor y tipo de eventos que narra. El género literario. El libro de Hechos está narrando eventos, no necesariamente está dando instrucciones. Similar a los evangelios, o a Génesis, o a primero y segundo de Crónicas. El autor describe eventos reales con un propósito teológico y literario. Esos eventos pretenden informar tu mente para entonces producir adoración, a diferencia de una epístola probablemente que pretende informar tu mente para producir adoración, pero la información que te provee son más ligados a mandatos que debes obedecer. Los hechos que están describiendo, los libros como Génesis, primero y segundo de Crónicas, o Hechos, tienen el propósito de informar tu mente con lo ocurrido, con la historia, para que veas al Dios de la historia obrando detrás de esto. Por ejemplo, Lucas describe con detalle la crucifixión del Señor, ¿cierto? Pero eso no significa que Lucas quiere que tú, hoy, así 2000 años después de ver la descripción del evento de la cruz, tomes un avión, vayas a Jerusalén, consigas unos soldados romanos que te crucifiquen. Ese no es el propósito de Lucas. Y se ríen porque suena burdo, y es la verdad, pero no eres el Mesías. Pero muchas veces así se interpreta el libro de Hechos. Y eso es un error. Entonces, el libro de Hechos, como decía, por su género literario, per se, está diseñado para informarte con eventos que informen tu adoración, no informarte con instrucciones que produzcan obediencia, que obviamente es una forma de adoración. La intención del autor original, Lucas en su Evangelio narra la obra del Espíritu a través del Mesías. De hecho, menciona más de 10 veces el Espíritu Santo al inicio de su Evangelio. Pero cuando llegas a Lucas 4, y puedes simplemente ir ahí a tu Biblia, Lucas 4, uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Bueno, uno estudia un pasaje y dice, ese es mi favorito, ¿no? Pero un pasaje precioso. Lucas 4, Jesús dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, citando Isaías 61. Y entonces, a partir de ahí, el resto del libro casi no menciona el Espíritu Santo, más que 4 veces. En el 10:21, cuando Jesús se regocija en el Espíritu Santo. En el 11:13, cuando promete que el Padre dará el Espíritu. En el 12:10, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en el 12:12, cuando dice que el Espíritu Santo obrará en los discípulos. Y me dices, Homero, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque al inicio del libro se habla mucho del Espíritu Santo. Mira, al inicio, 4 capítulos nada más, hay 13 menciones que son cosas que el Espíritu Santo está haciendo. En contraste con 20 capítulos del resto del libro de Lucas, del Evangelio, las acciones del Espíritu Santo son futuras o Él es quien recibe la acción.
Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? ¿Y por qué esto es importante para el libro de Hechos? ¿Por qué? Porque Cristo, el Mesías prometido, está obrando en el poder del Espíritu Santo en el cumplimiento del Antiguo Testamento, como lo vemos ahí a partir de Lucas 4. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Lucas? ¿Qué es lo que está narrando? Está narrando la obra del Espíritu Santo, los primeros 4 capítulos de Lucas. ¿Cómo es que Él obra antes del Antiguo Pacto? ¿Cómo es que Él obra después a través del Mesías, que es el instrumento de Dios para inaugurar el nuevo pacto? Y luego cómo cuando el Mesías se va y envía a su Espíritu, cómo es que el Espíritu entonces obra en el libro de Hechos poniendo el fundamento de la iglesia que nace al inicio del libro de Hechos a través del Espíritu del mismo Mesías que prometió que iba a enviar. Las obras milagrosas que vemos, por ejemplo, tanto en Hechos, pero en particular en el libro de Lucas, cuando vemos el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo que viene adelante, el resto del libro prueba que esto es verdadero. Jesús está obrando a la luz de estos pasajes, a la luz de esta profecía. ¿Por qué? Porque si Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí y tú has leído el Antiguo Testamento y vamos a llegar en un momento a eso, la pregunta es, bueno, muéstrame la evidencia. Y entonces el resto del libro de Lucas muestra eso. Durante su ministerio, Jesús obra primordialmente a través del Espíritu Santo, cumpliendo lo que dice Isaías 61. ¿Y qué pasa en Hechos? Cuando Jesús asciende, encomienda a sus discípulos a continuar con su ministerio. Y les dice, versículo 49 de Lucas 24, 49, al cierre del libro, yo enviaré la promesa de mi Padre, poder, y recibirán ¿qué? Poder de lo alto. Y luego arranca el libro de Hechos, ¿y qué dice Hechos 1:8? Recibirán lo mismo que dice Jesús, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga. ¿Y qué vemos en el resto del libro de Hechos? Que los discípulos están obrando exactamente de la misma manera que Cristo, no porque son el Mesías, sino porque son los instrumentos del Mesías, con el mismo espíritu del Mesías, para poner el fundamento de la esposa del Mesías que acaba de ser creada en el libro de Hechos. Así como así como el Espíritu está autentificando que Cristo es el Mesías, también el Espíritu autentifica a los apóstoles como sus apóstoles a través de los milagros. Efesios 2:20 dice que Cristo es la piedra angular y que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento son el fundamento, y entonces el libro de Hechos, ¿qué hace? Narra esta parte, una parte del periodo del fundamento de la iglesia. Y entonces es imposible de replicar el libro de Hechos, por un lado por el género literario, después por la intención del autor, y por último es imposible de replicar por el tipo de eventos que narra. Los eventos que narra son exclusivos de un periodo de transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Entonces no son replicables. Usa, por ejemplo, el don de lenguas en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, dice el texto, estaban todos juntos en un mismo lugar. Literalmente cuando se cumplió el día de Pentecostés, un lenguaje típico de Lucas para expresar un avance en el plan de Dios. Versículo 2 dice, de repente vino al cielo con un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Probablemente estaban en el aposento alto unos 120 personas. Y luego el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y este es un evento milagroso, único, irrepetible, una expresión visible, audible, física de la presencia del Espíritu Santo que el Mesías acababa de prometer que él iba a enviar cuando ascendiera. Él había sido recientemente enviado por Cristo. Eso no es una figura de dicción. Es un evento literal donde, de acuerdo con Lucas, se posaron lenguas como de fuego en ellos. ¿Y qué pasó? Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pentecostés es irrepetible porque marca la llegada del Espíritu Santo a obrar en la tierra. El Mesías ascendió y el Espíritu Santo descendió. ¿Quieres replicar Pentecostés? Esto es lo que necesitas. Que el Mesías recientemente haya ascendido. Que el Mesías recientemente haya resucitado. Que el Mesías recientemente haya ascendido. Que la iglesia no haya nacido.
Esos 3 eventos en el plan redentor del Señor son necesarios para la venida del Espíritu Santo. Y entonces cuando tú dices, no, es que vamos a tener un nuevo Pentecostés, yo te pregunto, pues ¿en dónde ha estado el Espíritu estos 2000 años? O sea, o Lucas está mintiendo o tú estás mintiendo. Perdón, pero prefiero creerle a Lucas. Para que entonces la venida del Espíritu Santo marque el inicio del periodo de transición del antiguo pacto al nuevo pacto, como lo narra el libro de Hechos, son necesarios todos esos elementos. Mesías recién resucitado, Mesías recién ascendido y la iglesia no ha nacido. Y lo dice el texto, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. ¿Cuál fue la marca de la llegada por primera vez del Espíritu Santo? Hablar en idiomas desconocidos para las personas que los hablaban, pero conocidos para los que los escuchaban. Piensen en lo siguiente. Jesús les dice a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. ¿Y cuál es el problema si has leído la Biblia? Babel. Ese es el problema. Babel es el problema. ¿Cómo le voy a predicar el Evangelio a todo el mundo si todo el mundo no me puede entender? ¿Cómo voy a obedecer ese mandato si ni siquiera puedo predicarle a mi vecino que habla otro idioma? Y entonces, cuando la iglesia nace y el Espíritu Santo viene, rompe con la barrera de alcanzar a otros y demuestra que en esta nueva era recién inaugurada, el Evangelio va a alcanzar a todo el mundo. Y para que los discípulos obedezcan el mandato de Jesús, entonces Jesús les envía el Espíritu le da la capacidad de hablar en nuevos idiomas que ellos no sabían, y entonces alcanzan a otras personas. ¿Y qué pasa? Se cumple la promesa de que el Evangelio va a avanzar hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo que empoderó al Mesías habilitó a los discípulos a que continuaran con la misión del Mesías y llevaran el mensaje del reino hasta el fin del mundo. Y el texto es muy explícito, versículo 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les obliga a hablar ¿en qué? Su propia lengua. Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua? Y después describe las naciones que están ahí. Versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas. Después, cuando llegamos a Hechos 10, Lucas explica que los gentiles reciben el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabes? Porque reciben el don de lenguas. Así es como sabes que ellos tienen el Espíritu Santo. ¿Qué demuestra esto? Que los gentiles y los judíos pertenecen a la misma iglesia. Y entonces tal vez me va a decir, pero 1 Corintios. ¿Cómo entonces entiendo 1 Corintios? ¿También es transicional? Algunos carismáticos dicen, oye, ¿por qué usas una hermenéutica distinta para 1 Corintios? La realidad es que no. Uso la misma hermenéutica que considera el contexto, la gramática y el género literario de lo que estamos leyendo. Y considera lo siguiente a 1 Corintios. Recuerda, tenemos el libro de Hechos narrando este periodo transicional. Jesús envía a su Espíritu, les da nuevos idiomas para hablar. Después pasa lo mismo en Hechos 10 para certificar que los gentiles son parte de la misma iglesia y entonces reciben el Espíritu Santo de la misma manera, hablando en otros idiomas. Y luego llegas a 1 Corintios y te encuentras que esta epístola describe eventos de una iglesia en este mismo periodo de transición, en este mismo periodo de Hechos. Además, es una iglesia primordialmente, ¿qué? Gentil. Entonces, en ese periodo de transición, la incorporación de los gentiles, ¿cómo se veía? Primordialmente a través del don de lenguas. Pero sabemos que para 1 Corintios el don de lenguas ya estaba cesando. ¿Por qué? Porque cuando Pablo explica varios aspectos del don de lenguas, en 1 Corintios 12:30, dice explícitamente que no todos hablan en lenguas. Entonces, al menos para 1 Corintios, había cierta disminución del don de lenguas porque no todos las hablaban. Y contraste con los 2 eventos en Hechos que encontramos al inicio y en el capítulo 10, ¿qué está pasando? Todos hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque es la evidencia de la llegada del Espíritu Santo y la unión de los gentiles. Entonces, la idea de los carismáticos de que la marca que una persona tiene el Espíritu Santo es el don de lenguas, eso es falso. Primero, porque ni siquiera todos los cristianos que recibieron el don, ni siquiera todos los cristianos en el primer siglo recibieron el don de lenguas. Ni siquiera cuando estuvo vigente. Por otro lado, el don de lenguas no es un hablar sin sentido, descontrolado.
Algunos creen que el don de lenguas es incontrolable. Siento como este calor y entonces no puedo evitar y simplemente empiezo como a balbucear y a decir algunas cosas que yo no controlo. Primero, eso no es un idioma. Y segundo, es imposible obedecer el mandato de 1 Corintios 14, 27, que dice que cómo deben de hablar. Por turnos. Si el don de lenguas es incontrolable, como algunos argumentan, entonces no se puede obedecer ese pasaje, ¿cierto? Sin embargo, el Espíritu Santo, que es un Dios de orden, le indica a la iglesia de Corinto a través de Pablo: tomen turnos y traduzcan. ¿Para qué? Para que entonces sean edificados. Dice, no, pero es que él habla misterios. Por supuesto, habla misterios para los que le escuchan, ni siquiera pueden entenderle. Además, Dios usó el don de lenguas para hablar nueva revelación, y la palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento justamente para ese argumento, para hablar de algo nuevo que no había sido revelado antes. Tal vez me dices, no, pero el texto dice que está hablando con Dios. ¿Quién es el único que le entiende? Si está obedeciendo, si estamos viendo el don de lenguas en acción en 1 Corintios, que son lenguajes que no todos entienden, y él está hablando en chino, y ustedes, no sé, ¿alguien habla chino aquí? Tal vez. No, nadie. Bueno, súper, buena ilustración. Es que estoy batallando ahí con las ilustraciones, ya vieron. O sea, ¿quién es el único que me entendería? Dios, que es el dueño de todos los idiomas. Dios que conoce todo. Él es el único que me entendería. La iglesia no. Y la iglesia no puede ser edificada si no es traducido. Por eso Pablo le da esas instrucciones. Por otro lado, algunos carismáticos abogan erróneamente por una supuesta segunda unción. Y no necesitas una segunda unción. De hecho, no existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Vamos. La oración falsa al Espíritu Santo entonces desprecia la singularidad del libro de Hechos, y el deseo de replicar lo que ocurre en el libro de Hechos necesariamente baja el estándar de lo que ahí se describe. Ellos argumentan, son milagros pero no como los de Hechos, son lenguas pero no como los de Hechos, son sanidades pero no como los de Hechos. Pero en el momento en el que se miden al nivel de lo que la Biblia describe, no están al mismo nivel. Porque entonces, y eso simplemente demuestra que el deseo de replicarlo se debe a un entendimiento incorrecto de lo que el libro de Hechos narra. Y por supuesto resulta en una falsa obra del Espíritu Santo, una falsa adoración al Espíritu Santo. 4 componentes de la adoración falsa al Espíritu para que conozcas la verdadera obra del Espíritu. Vimos la adoración falsa al Espíritu Santo desprecia la deidad del Espíritu. Segundo, desprecia la singularidad del libro de Hechos. Y tercero, desprecia los milagros genuinos. Para entender este punto hay que entender primero qué es un milagro. El Nuevo Testamento usa varias palabras que se usan eventualmente como casi una frase técnica para hablar de los milagros, que son señales, prodigios y milagros. En Hechos 5:12, en Hechos 7:36, señal es un evento, una indicación, confirmación de una intervención divina. Prodigio es un hecho de naturaleza trascendente que asombra a los que lo presencian, y un milagro literalmente se puede traducir como poderes que se asocian con una intervención divina nuevamente. Son términos muy similares entre sí, muy paralelos. Hechos 7:36 usa esa terminología para hablar de Moisés, y luego Hechos 5:12 usa esa misma terminología para hablar de los apóstoles. Entonces, un milagro a la luz del libro de Hechos es un momento o un evento en el cual Dios indudablemente irrumpe en su creación, pausando, digamos, de alguna manera la forma en la que su creación funciona y entonces entrando en su universo para obrar de una forma en particular, para intervenir de forma personal usando a un individuo. Entonces, un milagro, ¿qué es? Abrir el mar rojo, parar el sol, resucitar a un muerto. No es como un mexicano que va a unos tacos aquí en Los Ángeles y dice, uy, qué milagro que la salsa pica. No. O cuando dices, estaba enfermo, me tomé este tratamiento y el Señor me sanó milagrosamente. Probablemente Dios usó el tratamiento y vamos a ver a qué me refiero con eso. Es la providencia del Señor cuando Él usa medios. Su poder en la providencia, y esto quiero subrayarlo, su poder en la providencia no es menor a su poder en los milagros.
Él controla absolutamente todo. Un ejemplo lo vemos en 1 de Reyes 22:34. Un hombre dispara la flecha, ¿a dónde? A la aventura, al azar, entre comillas. ¿Y qué pasa? Se cumple exactamente lo que Dios había profetizado a través del profeta Micaías, que sería derrotado si iba a la guerra. Y la flecha, desde la perspectiva de la persona, ¿a dónde iba? A la aventura. No. El Señor, que controla absolutamente cada molécula de su creación, estaba dirigiendo esa flecha para que cumpliera con el propósito establecido y fuera fiel a su palabra. Déjame darte una ilustración para distinguir el milagro de la providencia. Estoy orando por la salvación de un amigo que vive en México. Él nunca vendría a la conferencia de expositores, pero ¿qué sería un milagro? Bueno, que él va camino a su trabajo y Dios de la nada abre la tierra y con un resplandor un ángel desciende, lo saca de su carro, lo teletransporta en un segundo miles de kilómetros, lo mete en la primera sesión de la conferencia expositores, lo sienta en la primera banca, rompe el techo del centro de adoración con una voz de trueno, le dice: arrepiéntete y cree en Jesucristo para que seas perdonado. Eso sería un milagro. ¿Qué sería la providencia? Como les decía, él nunca vendría a la conferencia de expositores, pero decide venir a Los Ángeles a viajar con su familia. Justo en estas fechas, y me pide que le prestemos nuestro carro. Y le digo: oye, pues está la conferencia, pero llévame, tal vez me puedes pasar a dejar. Y justo cuando llegamos, él me viene trayendo a la hora exacta del taller, y cuando llegamos aquí en Rosco, se poncha una llanta. Y los hermanos del taller de fuego extraño, ¿qué hacen? Pues vamos a salir a ayudar al hermano. No hay taller, pero sí hay llanta ponchada. Vamos a ayudarle. Y mientras estamos ahí cambiando la llanta, uno de ustedes comienza a predicarle el evangelio y el Señor abre su corazón y lo salva. Y dirías: qué casualidad, qué coincidencia. No, nada de casualidad, nada de coincidencia. ¿Quién inclinó el corazón de mi amigo para que viniera a California en esas fechas? ¿Quién controla el clavo que pinchó la llanta del auto? ¿Quién controla la camioneta de construcción que pasó el día anterior y tiró el clavo? ¿Quién controla el tráfico para que esa camioneta frenara en ese momento y el clavo se cayera? ¿Quién controla el contrato que la compañía hizo con la ciudad meses atrás para que esa camioneta pasara por ahí camino a la obra que está haciendo? No ocurrió por casualidad. Así que nunca desprecies la providencia del Señor, y un problema del movimiento carismático es que desprecia la providencia del Señor en favor de milagros falsos. Nunca pienses que el poder del Señor es menor en su providencia que en sus milagros. De hecho, podría decir, como mencionaba un momento, que el movimiento carismático desprecia la providencia del Señor en favor de supuestos milagros. Algunos creen: es que si escucho esto de la providencia, ¿qué pasa con lo que yo experimenté? Mi milagro. No podemos poner la experiencia por encima de la Escritura, primero. Y segundo, nunca desprecies la providencia del Señor. Los milagros nunca santificaron a nadie. Los milagros nunca cambiaron a nadie. ¿Qué hizo la providencia del Señor en que tú estés sentado aquí? ¿Qué hizo la providencia del Señor en abrir tu corazón por la predicación de tu abuelito, de tu amigo, de que alguien te invitara? 5 años atrás, 10 años atrás, tal vez la primera vez que vienes a expositores. Piensa en la providencia del Señor y cómo Él, controlando cada detalle para su gloria, está obrando en tu vida. ¿Para qué fueron los milagros entonces? ¿Para qué sirvieron? Hebreos 2.1, vayan ahí a Hebreos 2.1, dice el texto. Hebreos 2.1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, en el contexto, recuerda, el autor de Hebreos explicó que Jesús es mayor que los ángeles. Por tanto, la revelación de Jesús es mayor que la de los ángeles. Y cualquiera que desobedeció la palabra de Dios a través de un ángel, ¿qué pasó? Recibió las consecuencias. Por ejemplo, la esposa de Lot en Génesis 19, que no obedeció al ángel y entonces se convirtió en una estatua de sal. Versículo 3, este es el argumento del autor de Hebreos. Escucha: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación, autor de Hebreos? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor Jesucristo, el Mesías, primeramente por medio de Él, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces el Mesías le predicó a sus 12 y esa misma palabra que el Mesías predicó, esa salvación que el Mesías anunció, fue confirmada por los que oyeron. Observa la progresión.
Primero Cristo, después los discípulos que oyeron. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que oyeron, con los discípulos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. ¿Qué es lo que hizo Dios a través de las señales, los prodigios y los milagros? Se puso como testigo de que la revelación que ellos estaban dando venía de parte del Mesías, y ellos hicieron los mismos milagros al mismo nivel que el Mesías. Testificando juntamente es ser uno que avala al mismo tiempo. Es decir, mientras el apóstol hablaba, ¿qué le ponía el sello de autenticidad a la nueva revelación que estaba dando? Los milagros, los prodigios. Fue la misma manera en la que funcionó en el Antiguo Testamento. Éxodo 19:9, Dios le dice a Moisés que quiere que le crean a Moisés. Y por eso va a hacer todos estos milagros para que entonces la gente le crea a Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Dios autentificó la nueva revelación dada por Moisés a través de milagros. De hecho, si cuestionabas que Dios está hablando a través de Moisés, Dios te juzgaba con lepra, como a Miriam, o te tragaba la tierra, como en la rebelión de Coré. Despreciabas la revelación de Moisés y era despreciar a Dios mismo. Pero ¿cómo sabías que provenía de Dios? Por medio de los milagros. ¿Y qué pasa cuando llegas al Nuevo Testamento? Jesús está dando nueva revelación y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy mayor que el templo. Sí, Moisés les dijo cómo había que construir el templo y el tabernáculo. Yo soy mayor que eso. Y tú leíste el Antiguo Testamento, dices, pues enséñame los milagros. O sea, yo puedo leer de Moisés y los milagros que hizo Moisés son extraordinarios. ¿Cómo te voy a creer si que tú eres el gran yo soy como dices, que tú eres el Mesías prometido como dices? ¿Cómo lo sabes? Por los tremendos milagros que Jesús obra en su ministerio. Levantando cojos, resucitando gente. De hecho, Juan 5:36, Jesús dice que las obras dan testimonio de Él. Y Juan 14:11 dice, creedme por las obras. Es decir, apunta a su incredulidad y Jesús, dolido por su incredulidad, les dice, si no me creen por lo que les digo, vean todo lo que he hecho. Porque todo lo que he hecho de manera incontrovertible, indudable, reitera el sello divino de que yo soy el Mesías. Y después Jesús encomienda a un grupo de hombres para que continúen proclamando el mismo mensaje, enseñando que guarden todo lo que Él enseñó. Y si has leído la Biblia, entonces te preguntas, ¿cómo yo sé que ellos están dando la nueva revelación que está al mismo nivel que Jesús? Porque ellos hacen milagros al mismo nivel que los de Jesús. Como ya lo leímos en Hebreos, y de hecho 2 Corintios 12:12, una de las cartas más cercanas al corazón de Pablo y luchando con una iglesia que cuestionaba su apostolado, cómo Pablo le dice a la iglesia que ellos deben estar seguros de su apostolado, 2 Corintios 12:12, por los milagros que ha hecho. Quisiera parar aquí para hablar qué es un verdadero apóstol, pero sí tenemos tiempo rápido. Debía ser encomendado por el Señor, debía haber visto al Cristo resucitado, debían de hacer señales que autentificaran esa nueva revelación. Todos los que afirman ser apóstoles hoy, que supuestamente dan nueva revelación, no cumplen con estas características. Cristo está sentado a la diestra de Dios y no se moverá de ahí hasta su segunda venida. Entonces nadie puede ser encomendado directamente por Cristo. Nadie puede ver más que por fe al Cristo resucitado. De hecho, el autor de Hebreos dice, por fe andamos, no por vista. De hecho, Pedro dice, a quien sin ver amamos. Y entonces la característica del creyente hoy es que no ve a Cristo. La característica de los apóstoles es que ellos vieron al Cristo resucitado, fueron encomendados por Él y ellos hacían estos milagros que autentificaban su apostolado. Y un ejemplo excelente para ver ese tipo de milagros que hacían los apóstoles es Hechos 3 del 1 al 10. Solamente voy a leerlo. Hechos 3 del 1 al 10. Pongan mucha atención. Pedro y Juan, ellos son apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Cómo está este hombre cojo de nacimiento? Es obvio para todos su enfermedad. Es obvio para todos que sus músculos, sus huesos están atrofiados porque no puede caminar desde que nació. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, ¿para qué?
para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Eso era lo único que podía hacer un cojo en el primer siglo. No había manera en la que subsistiera más que por limosna. Hoy tenemos la gracia de Dios de que aún una persona lisiada puede trabajar desde su casa, etcétera, ese tipo de bendiciones, pero no en el primer siglo. ¿Cómo subsistías? Pidiendo limosna. Y entonces este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Por qué? Tal vez piensa, por fin voy a juntar lo del día aquí. Y Pedro y Juan fijan los ojos en el versículo 4 y le dicen, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, dice el texto. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Él tiene el Espíritu Santo y una capacidad junto con los otros apóstoles que nadie más tiene, que es la de efectuar justamente lo que está a punto de decir. Nadie más en el mundo puede hacer esto. Jesús lo hizo, pero Jesús se fue y envió su Espíritu. ¿Y cómo sabes que Pedro y Juan genuinamente son apóstoles de Cristo? Cuando le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y tú sabes que es un apóstol? ¿Por qué? Porque pasó. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que este era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Algunas observaciones respecto a este don de sanación. La cura es incondicional, no depende de fe. El argumento típico de los falsos maestros es, te faltó fe, te faltó ofrendar. La cura es definitiva. La persona era realmente curada. No, como que ven a la próxima campaña de sanidad, tal vez en la otra te sanas. No, él era curado definitivamente. La cura era instantánea. No era como, váyase, aquí le dejo este link en donde puede depositar a nuestro ministerio y depende cómo sea su siembra, entonces tal vez le llega la sanidad una vez que esté allá. La cura era extraordinaria. Hay nuevos ligamentos, músculos, corrección de huesos y ahora puede caminar. Ni siquiera tuvo que aprender a caminar, está saltando. Y la cura es sin medios humanos. No hay medicina de por medio. Las supuestas sanidades de hoy no son así. Si alguien afirma tener el don de sanidades al mismo nivel que lo tienen los apóstoles, y no hay distintos niveles, ¿es o no es? Entonces tú deberías decirle, vamos al hospital más cercano y vamos a vaciarlo. Vamos a vaciar el hospital más cercano. Porque un apóstol podría hacer eso. Un apóstol podría entrar, Kaiser es un hospital que está aquí cerquita. Un apóstol podría entrar al Kaiser, Pedro o Juan, y caminando y saliendo con toda la gente completamente sana. Hoy los falsos apóstoles, los falsos maestros no pueden hacer eso porque el Espíritu Santo no está obrando a través de ellos. Porque sus sanidades son falsas. El don de sanidades, así como el resto de los dones milagrosos, fue dado por Dios en este periodo de transición. Así que la adoración falsa al Espíritu Santo desprecia los dones milagrosos, desprecia los milagros verdaderos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Bajar el estándar. Tiene que bajar el estándar definitivamente. Además de que pierden el propósito de los milagros, que es dar nueva revelación. ¿Y tú necesitas nueva revelación? No. La realidad es que si hoy alguien dijera, yo tengo el don de sanidades, así como lo tiene Juan y Pedro, entonces la gente debería decirle, le han faltado por 2000 años cosas a mi libro, por favor agrégaselos. Porque ese era el propósito del don de sanidades, de los dones milagrosos, dar nueva revelación. Tal vez me dices, oye, pero no todo lo que los apóstoles dijeron fue inscripturado, es decir, puesto en la Biblia. Pero todo lo que dijeron sí fue autentificado. Y entonces los milagros genuinos seguían a la nueva revelación, no así con los falsos de hoy. Y como decía, necesariamente atenta contra la suficiencia de la Escritura. Último componente, gracias por su paciencia, hermanos. Último componente de la adoración falsa al Espíritu Santo.
Estamos viendo 4 componentes de la adoración falsa al Espíritu para que conozcas la verdadera obra del Espíritu. El primero es que la adoración falsa al Espíritu desprecia la deidad del Espíritu, desprecia la singularidad del libro de Hechos, desprecia los milagros genuinos y por último desprecia la autoridad de la Escritura. Es una pena, quisiera abundar en este punto, pero déjame hacer unas observaciones. El movimiento carismático constantemente desprecia la autoridad de la Escritura por varias razones. Primero, malinterpretan el texto. Ponen la experiencia por encima de la palabra. Por supuesto, estoy generalizando y sigan lo que estoy diciendo en el tono que lo estoy diciendo. Entiendo que hay hermanos bien intencionados, etc. Por eso hice esa distinción en el inicio entre los falsos y mis hermanos. Típicamente ponen la experiencia por encima de la palabra. Te invitan a charlas motivacionales con un texto fuera de contexto para darte una palabra fresca del Señor, entre comillas. Dios me dijo se ha convertido en el caballo de batalla del movimiento carismático. Declaraciones sin sentido absoluto, no bíblicas, como declaro sanidad, declaro cielos abiertos, declaro que serás grande, declaro que Dios te va a bendecir en tal o cual área. Afirmando un supuesto poder en lo que uno dice, un misticismo que por decirlo y pensar positivo, entonces ya las cosas van a ocurrir. A esto agrégale que necesitas un profeta o un apóstol para que lo declare sobre tu vida. Tal vez tu declaración no es tan fuerte como la de un apóstol y un profeta. Y entonces es lo mismo que ocurría con el misticismo que Pablo condena en Colosenses. Lo mismo que ocurría con los falsos maestros de Primera de Juan, que afirmaban, tú me necesitas. Mira, tienes la Biblia, pero cuando tienes una declaración mía, ahí entonces el Señor está hablando. Eso atenta directamente contra la autoridad de la Escritura. Y tal vez me dices, no, pero es que algunos creen que el don de profecía está vigente y solamente que puede errar en algunas cosas. Muéstrame un pasaje en la Biblia donde un profeta autentificado por el Señor erró en una profecía. De hecho, Isaías una y otra vez, funcionando como profeta del Señor, anima al pueblo y les dice, la confianza plena que tú puedes tener de que Jehová es el Dios verdadero es que Él puede decir algo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo y se cumple perfectamente a la precisión en todas sus ocasiones. Y tienes Isaías 53 como un ejemplo incontrovertible. Así que no necesitas una palabra fresca. No necesitas una nueva revelación de que Dios dijo. Necesitas ir a este libro antiguo que tiene todo el poder para transformarte. Necesitas venir al texto. Necesitas no dejarte llevar por lo que otros dicen. Confiar en lo que la palabra dice, suficiente, inerrante, infalible. Segunda de Pedro 1, y terminamos con esto. Segunda de Pedro, la última carta del apóstol Pedro, muy interesante que justo antes de condenar a los falsos maestros, Pedro afirma lo siguiente, versículo 16. Cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Inventan fábulas. Sino que fuimos testigos oculares de su majestad, o de aquella majestad, la de su primera venida. ¿Y cómo lo verificaron? Versículo 17. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, y este es el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y Pedro dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y entonces Pedro está explicando su experiencia de ver la gloria de Cristo en el Monte de la Transfiguración. Y tú pensarías, pues esa experiencia es suficiente, ¿no? Con la experiencia de Pedro ya está. Dudo que alguien haya tenido una mejor experiencia que la de Pedro, pero si hablamos de experiencias, esta es
la experiencia que quisieras tener. Pero Pedro dice, versículo 19, y tenemos la palabra profética más segura. No es segura mi experiencia, es segura la palabra profética, la cual hacéis bien en prestar atención. Abre tus oídos, como una lámpara, abre tus ojos, una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Mi experiencia no puede hacer que el lucero de la mañana aparezca en tu corazón. Yo no puedo venir y contarte mi experiencia. Soñé esto ayer, viví esto ayer. Que eso no importa. Necesitas la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder para transformarte, para que resplandezca la luz de Cristo en tu corazón. No necesitas mi experiencia. Y tal vez me dices, sí, yo no necesito la tuya, pero tengo la mía. Ese es el mismo punto. Tu experiencia no está por encima de la palabra. Pero ante todo, sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura, la revelación de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, ningún profeta dijo, ok, voy a producir esta profecía. No, el Señor habló a través de él. El Señor usó al profeta. Sino que hombres inspirados, literalmente cargados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y entonces la Escritura, al saber que proviene del Espíritu Santo y que es de parte de Dios, es la palabra suficiente, infalible, inerrante y la única poderosa para transformarte. Hemos visto entonces 4 componentes de la adoración falsa al Espíritu para que conozcas la verdadera obra del Espíritu. La adoración falsa al Espíritu desprecia la deidad del Espíritu. Desprecia la singularidad del libro de Hechos, desprecia los milagros genuinos y desprecia la autoridad de la Escritura. ¿Quieres adorar correctamente a Dios? ¿Quieres honrar al Espíritu? Haz lo contrario a estos elementos. Haz lo contrario. Reconoce la deidad del Espíritu, alábalo y vive en conformidad a su santidad. Reconoce su obra de inauguración en el nuevo pacto que ahora disfrutamos. Hemos sido sellados, habitados por Él y continuará obrando en nosotros hasta que Cristo venga. Reconoce sus milagros genuinos, los cuales fueron usados por Él en el periodo del fundamento de la iglesia para certificar la revelación dada por los apóstoles. Y por último, reconoce la autoridad de la Escritura. Sométete a ella, vive a la luz de la palabra y ama con todo tu corazón al Dios de la palabra. Oremos. Amado Padre, tenemos en tu palabra todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Tenemos en tu palabra tu perfecta revelación, sin error, sin falla y suficiente para hacernos más hacia la imagen de Jesucristo. Oramos, Señor, porque tú tomes tu palabra y la implantes en nuestros corazones y hagas que dé mucho fruto. Seamos hombres y mujeres caracterizados por andar en el Espíritu, dominados por la palabra que tu Espíritu inspiró y dando fruto del Espíritu para la gloria del Hijo, a quien anhelamos ver. En su nombre oramos. Amén.